y al principio de todo, un joven llamado Gray muere y reencarna en el cuerpo de un bebé llamado Arturo, el rey más poderoso de ese mundo. Entonces mira a su alrededor y ve a sus padres, pero aún no sabe quiénes son. Entonces el hombre se presenta como Reynolds, su padre, pero incluso al oír esto, Arturo no lo reconoce. En cuanto a la mujer, se presenta como su madre. En este momento, Arturo finalmente comprende lo que dicen y se da cuenta de que acaba de nacer de nuevo, pero esta vez en otro mundo. Entonces, recuerda sus muchas victorias de su vida pasada y siente un extraño contraste entre la persona que era y el bebé indefenso en el que se ha convertido. Al analizar cómo Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su propio hijo, Arthur al principio lo encuentra extraño, pero pronto recuerda que, de hecho, son sus nuevos padres. Aún así, aún siente un miedo persistente por la situación. De repente, Reynolds toca la mano de Arthur con su dedo, quien responde al tacto. Ante esto, el padre se alegra y le dice a Alice que su hijo lo ama de verdad. Sin embargo, Arthur se da cuenta de que su cuerpo solo ha tenido un acto reflejo. Después de todo, aún no tiene pleno control de su cuerpo, ya que se encuentra en la primera fase de su vida. Entonces, interpreta esto como estar atrapado en su propio cuerpo. Y con el paso de los días, Arthur sigue despertando con el mismo sueño persistente. Y un día, presencia algo que le parece aún más extraño. Ve a su padre usando magia justo delante de él. Y luego Alice hace lo mismo, sanando a Reynolds con magia curativa. Al ver esos poderes, que desconocía en su antiguo mundo, Arthur queda completamente maravillado y aprovecha que aún es un bebé para observarlo todo. Y cuando se da cuenta de que en ese mundo, tanto Reynolds como otras personas malintencionadas pueden tener armas, Arthur comprende que necesita recuperar fuerzas cuanto antes. Y en cuanto Reynolds saluda a su hijo, Alice dice que es hora de llevarlo a dormir. Ante esto, Arthur se siente un poco frustrado por vivir días tan monótonos, pero cree que vivir una vida así no es tan malo, porque el privilegio de poder dormir todo lo que quisiera es algo que no tuvo en su vida pasada. Bueno, unos meses después, Arthur empieza a gatear por la casa, cuando de repente ve un espejo cerca y decide mirarse. Al verlo, sus padres se sonrojan de felicidad, porque por primera vez su hijo muestra cierta lucidez, y Arthur, por su parte, siente que aún no se acostumbra a su nuevo nombre, a pesar de que lleva muchos meses llamándolo así. Y aunque esto le molesta un poco, Arthur dice que es el menor de sus problemas. Bueno, después de dejar a su hijo durmiendo en la cuna, Alice sale de la habitación, y cuando se encuentra solo de nuevo, Arthur aprovecha para arrastrarse por el suelo, ya que por fin ha recuperado el control de su cuerpo. Entonces, empieza a gatear hacia la puerta de la biblioteca de la casa, pasando junto a Alice en la cocina. Entonces, coge un libro del estante y decide empezar a invertir en conocimiento desde pequeño. Empezando por comprender mejor qué mundo en el que está inserto. En este, descubre que nació en el continente de Dikaten, hogar de 3 reinos. El reino de Darv, una nación subterránea de enanos. El reino de Elenoir, una nación de elfos en las profundidades de un bosque. Y, finalmente, el reino de Sapin, donde vive Arturo, y es la nación más poblada por humanos. Al igual que su antigua nación, Sapin también es una monarquía. La única diferencia entre esta nación y su antiguo mundo es que el trono se hereda, no se toma. Además, comparado con su mundo anterior, el nuevo mundo donde Arturo se inserta aún está en desarrollo. Sin embargo, posee magia, algo que no existe en su antiguo mundo. En la nueva realidad en la que se encuentra, existe una fuente de poder llamada maná, y la capacidad de controlarla es en gran parte hereditaria, es decir, cada persona nace con un límite predefinido de maná que puede usar de forma natural. Además, solo una de cada 100 personas puede usar maná. En cuanto a su aplicación, Arthur descubre que solo hay 2 maneras de hacerlo: amplificación y conjuración. Los aumentadores pueden usar maná para mejorar sus cuerpos, otorgándoles fuerza, defensa y agilidad extraordinarias. En cuanto a los conjuradores, pueden proyectar maná y controlarlo a su antojo. Sin embargo, la clave para controlarlo reside en el núcleo de maná, y este poder se despierta solo al comienzo de la pubertad y hasta el final de la adolescencia. Quienes pueden canalizar todo el maná esparcido por el cuerpo en un solo punto son los llamados magos. En este caso, Arthur correlaciona el maná con algo que vio en su vida pasada, conocido como ki, y luego intenta concentrarse en esa energía. Pero antes de obtener ningún resultado, Alice lo atrapa y le dice que no la asuste más saliendo de la habitación de repente. De repente, Alice percibe un olor extraño que emana de él, y Arthur se da cuenta de que se ha concentrado demasiado en encontrar a su hermana, hasta el punto de dañar su pañal. En ese momento, Alice lo lleva a cambiarlo, y Arthur,
Humillado, se dice a sí mismo que su cuerpo es en realidad una prisión. 2 años después del nacimiento de Arthur, Alice reflexiona sobre su hijo y lo describe como un niño lindo y muy curioso, 2 cualidades excelentes para ella. Sin embargo, Alice se da cuenta de que nunca lo había visto sonreír. Mientras tanto, Reynolds entrena a Arthur en esgrima y afirma tener un gran talento, así que llama a Alice para ver qué tal le va a su hijo. Pero en cuanto ella llega y ve a su hijo entrenando, lo mira con asombro y enojo, y le pregunta en qué está convirtiendo a Arthur. Ante esto, Reynolds, asustado, responde que solo le regaló la espada a Arthur, pero al oír esto, Alice le recuerda que el niño ni siquiera ha aprendido a caminar. Al verla tan enfadada, Reynolds se disculpa, pero Alice sigue quejándose, diciendo que su hijo podría acabar lastimado por su negligencia. Mientras tanto, Arthur husmea desde lejos, observándolos a ambos, y finalmente comprende la estructura de poder entre sus padres. En este caso, su madre es quien manda, y su padre, el sumiso que obedece a la mujer. En este punto, Arthur deduce que esto podría ser solo un caso aislado en su familia. O tal vez, ese mundo es mayoritariamente matriarcal. Bueno, después de esta conversación, Alice lleva a Arthur a la ciudad y lo nota muy entusiasmado con el lugar. En este punto, Arthur simplemente observa todo a su alrededor para captar la mayor cantidad de información posible sobre este nuevo mundo en el que se encuentra. Al analizar el equipo y las armas de ese mundo, Arthur puede determinar el nivel de tecnología de esa nación. Además, ve algunas sustancias que no existían en su mundo en su vida pasada. Aparte del hecho de que podía presenciar la magia, en lo personal fue muy instructiva para él. En esto, Arthur se da cuenta de que tuvo los mejores padres del mundo, pues están dispuestos a complacer todos sus caprichos. Así que, aunque su vida es limitada, Arthur siente que no es tan desagradable como parecía al principio. Y aunque en su vida pasada no recibió el cariño de su antigua familia, Arthur cree que tener una familia más cálida no es un problema. Y en cuanto a Alice, le dice que verlo interesado por la lectura y fascinado por la ciudad desde pequeño la hizo muy feliz. Después de todo, él obtuvo esta curiosidad por las cosas que lo rodean de Ray, su padre. Por lo tanto, ella cree que pronto saldrá y verá el mundo, tal como lo hizo Ray, aunque ella quería que su hijo viviera una vida más tranquila. En cuanto a Arthur, se siente muy afortunado, pues tiene ante sí el ejemplo de la persona en la que quiere convertirse en el futuro. Dicho esto, se queda junto a la ventana observando a Ray levitar unas rocas con magia, pero lo hace de forma muy ineficaz, lo que decepciona a Arthur. Poco después, Alice se acerca a él y le dice que el próximo movimiento de Ray lo sorprenderá. En ese momento, Arthur lo ve amplificar sus golpes físicos y se da cuenta de que su padre usa maná en forma de amplificador. Tras quedarse un rato junto a la ventana, Alice decide llevar a Arthur a dormir. Sin embargo, en cuanto pasan junto a una estantería, Arthur señala los libros con la mano, indicando que no quiere dormir. Aún así, Alice dice que es hora de que duerma y no lea. Al oír esto, Arthur empieza a mirarla con la mirada de un bebé suplicante, y aunque al principio Alice se niega a caer en su chantaje, al final cede y le deja leer al menos un poco. Mientras lee el libro, Arthur vuelve a concentrar su maná en un solo punto de su cuerpo, una habilidad que ha adquirido durante los últimos 2 años. Y aunque esta tarea requirió un esfuerzo formidable, Arthur siente que ahora todo lo que ha hecho vale la pena. Y tras concentrar el último fragmento de su maná, Arthur provoca una gran explosión en su casa. En ese momento, Ray se percata del incendio que se avecina para Alice y se lanza frente a ella para salvarla. Después, ambos se centran en Arthur y entran en la casa buscando desesperadamente a la niña. Mientras lo buscaban, Ray no podía creer la repentina explosión de maná. Después de todo, Arthur solo tenía 3 años, una edad muy temprana para tener algún rastro de maná en su cuerpo. De repente, encontraron al niño flotando gracias a su poder de maná. Entonces, Arthur regresó al suelo y comenzó a acercarse a sus padres, cuando de repente, el techo de la casa comenzó a caer sobre él, lo que le hizo creer que este sería su fin. Pero antes de que el techo lo derribara, Ray lo salva. En ese momento, Arthur recuerda que puede estar tranquilo ante cualquier adversidad que pueda ocurrirle. Después de todo, sus padres siempre estarán ahí para protegerlo. Y en cuanto ve a su hijo fuera de peligro, Alice rompe a llorar de alivio, y Arthur
Arthur, en cuanto a él, encuentra extraña la actitud de Alice y Ray, porque alegrarse de salvar a alguien es algo que nunca aprendió en su antiguo mundo. Dicho esto, abraza a su madre y finalmente, después de 3 años, llama a sus padres y rompe a llorar. Y ya en el pasado, un hombre es condenado a muerte, tras intentar asesinar al rey, y a pesar de haber cometido un delito muy grave que conllevaba una ejecución inmediata, el consejo le concedió un privilegio, que decidió escoltarlo a él y a su familia de regreso a su país para esperar el juicio. En este caso, el condenado intenta argumentar su sentencia, alegando que él es el único responsable del intento de asesinato del rey, y por lo tanto, pide que su familia sea perdonada. A cambio, acepta ser ejecutado de inmediato, sin tener que esperar el castigo en su país de origen. Al oír al hombre intentar impugnar la decisión del rey y de Grey, los sirvientes le dicen que se ponga en su lugar, pues el rey es la luz que los guía, y además, esa situación es insignificante y no necesita ser discutida. Después de todo, el rey ya ha condenado a todos a muerte. Ante esto, el hombre sigue rogando por su familia, pero Grey hace algo aún peor: asesina a sangre fría a su familia frente a él. Al ver esto, los sirvientes lo interpretan como un verdadero acto de misericordia. Después de todo, no cualquiera tiene el privilegio de ser asesinado por el rey. Aparte de eso, ambos se salvaron del sufrimiento durante una ejecución mal planeada. Al ver esto, el condenado agradece al rey su misericordia, y al regresar al presente, Arturo se encuentra entrenando esgrima con su padre, quien en un momento dado de la lucha, empapa su espada con magia de fuego. Al ver esto, Arturo hace lo mismo, dejando a su padre impresionado, y al final, el chico logra derrotarlo, destruyendo la espada de Reynolds. Al notar el nivel alcanzado por su hijo, decide contratar a un mentor real para Arthur. Sin embargo, al escuchar la idea de su esposo, se opone y dice que puede continuar entrenándolo él mismo, ya que estuvo dispuesto a hacerlo desde el principio. Mientras tanto, a Reynolds le dice que, de hecho, había planeado hacerlo así, pero que poco a poco se dio cuenta de que el talento de Arthur es demasiado grande para manejarlo solo, por lo que cree que Arthur se desarrollará mucho más si tiene un mentor real que le enseñe. Ante esto, Alice insiste en dejarles la educación del niño, y está dispuesta a enseñarle magia a Arthur si ese es el caso. Sin embargo, Reynolds recuerda que su magia es muy específica. Además, le informa que Arthur fue capaz de destruir su espada de madera recubierta de maná, y todo esto con solo 4 años. Por lo tanto, insiste en que Arthur se desarrollará más si tiene un instructor real que se encargue de su enseñanza. Ante tanta evidencia, Alice finalmente comprende el punto de Reynolds, pero dice que solo está pensando en su presente, pues quiere tener el privilegio de ver crecer a su hijo de cerca, y al escuchar esto, Reynolds está de acuerdo con este punto. Después de todo, a él también le gustaría ver crecer a su hijo, y con eso comienza a considerar dejar las cosas como están, pero poco después vuelve a recordar el futuro de su hijo, y luego comienza a discutir con Alice nuevamente al respecto. Pero, de repente, Arthur propone una tercera opción, en la que los tres pueden ir juntos a la ciudad donde él se quedará, y aunque esta opción era simplemente la más obvia, Alice y Reynolds comienzan a adularlo a su hijo, diciendo que fue brillante en esa sugerencia. Y bueno, al conocer a un grupo de personas nuevas, Arthur se presenta al grupo Horns and Twins, que en este caso es el mismo grupo del que formaron parte sus padres en el pasado, y en este, uno de los miembros del grupo se presenta como Adam Crunch, y luego, una joven llamada Angela Rose saluda a Arthur, abrazándolo y diciéndole cuánto lo ama. Es lindo, y cuando ve cuánto está apretando al niño, Durden Walker, otro miembro del grupo Horn and Twins, pone al niño en el suelo y lo saluda con un simple toque de la mano. Y luego, Arthur es presentado a Jasmine y Ellen, los últimos miembros del grupo que aún no se habían presentado, y después de que Arthur conoce a todo el grupo, continúan su viaje en un carruaje, y durante el trayecto, Arthur nota lo primitivo de los medios de transporte de aquella época, pues en su antiguo mundo, donde gobernaba como el rey más importante, contaba con medios de transporte mucho más tecnológicos. Y bueno, continuando con el trayecto, hacen una parada en el bosque. En esto Arthur descubre que se dirigen a una ciudad llamada Shiros, y de repente, en medio de la comida, son sorprendidos por una manada de lobos, pero el grupo de Horn and Twins se unen y acaban con el
enemigo con la ayuda de Reynolds, y el Night Wand, mientras están cenando, Alice nota el brazo herido de su marido y decide sanarlo rápidamente con su magia curativa. Y mientras presencia a Ellen en acción, Arthur explica que su madre no es cualquier tipo de maga, sino una transmisora con poderes curativos. Y como Ellen es una maga muy rara y extremadamente valiosa, no puede andar curando a la gente abiertamente. De lo contrario, le pondría un objetivo en la cabeza. Y el hecho de que sus padres vivan en el campo es en parte por este poder de Alice. Después de vivir en un lugar remoto, es más fácil ocultar su poder. Y antes de irse a dormir, Adam pide hacer un ejercicio con Arthur, por lo que los dos se posicionan para comenzar a entrenar y miran a su alrededor. Arthur nota que todos parecen estar preocupados por él, pero no parecen que vayan a interferir, como si hubieran olvidado que solo tiene 4 años. Y de repente, Adam empuña su lanza con magia de fuego, y al ver esto Arthur se da cuenta de que no irá fácil. Pero cuando realmente comienza la pelea, Arthur logra impresionar a Adam con la habilidad que ya ha adquirido en tan poco tiempo. Pero al final, el niño es arrojado debido a que aún tiene un cuerpo muy ligero, pero poco después es rescatado por uno de los miembros de los Cuernos y Gemelos. En esto regañan a Adam, diciendo que exageró el entrenamiento, pero Adam refuta a todos y les recuerda que Arthur es en realidad un monstruo despiadado. Por lo tanto, ya sabía que el niño resistiría la pelea. Y dicho esto, le pregunta a Reynolds qué entrenamiento le dio al niño para hacerlo así. Y tío Sint, Reynolds le asegura que nunca hizo nada malo. Después de todo, su hijo siempre ha sido un prodigio. Y bueno, Jasmine acude a Arthur y le pide que le enseñe lo que hizo durante el enfrentamiento contra Adam. Arthur nota en sus ojos una mirada que le dice que no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. Durante los días siguientes, continúa viajando con normalidad. Arthur le enseña a Jasmine lo que sabe. Además, él también continúa entrenando y aprendiendo muchas cosas, además de compartir con los demás los conocimientos que adquirió en su vida pasada. Aunque todo iba muy bien, le ocurre un acontecimiento inesperado. Jasmine acude a él en su cumpleaños para agradecerle todo lo que le enseñó y decide regalarle una mini daga. Mientras tanto, las demás mujeres la observan desde lejos y Angela revela que Jasmine no es de las que se acercan a nadie, así que verla tan apegada a Arthur es algo nuevo para ellas. Alice dice que la situación es comprensible, ya que su hijo es muy mono. En cuanto a Adam, apura a todos diciendo que es hora de que se vayan, pero antes de partir, Arthur nota a su madre actuando un poco extraña, como si sintiera dolor en alguna parte. Pero Alice lo disimula, diciendo que está bien, por lo que suben al carruaje y continúan con el viaje normalmente, pero a mitad de camino son interceptados por flechas enemigas. En esto el líder de la pandilla que los rodeaba pide a sus hombres que dejen con vida a las mujeres y niños, ya que son objetos de mucho valor. En esto Arthur nota que este tipo de personas en verdad son oportunistas, parecen estar en cualquier y todos los mundos, mientras que Alice nota a su hijo tenso y trata de tranquilizarlo, diciendo que ella está ahí para protegerlo. En esto Reynolds y los demás abandonan el carruaje. Y comienza un enfrentamiento contra los bandidos, y observando la forma como el grupo de Horn Twins y Reynolds están sacando lo mejor de la pelea, Arthur nota que ellos son más hábiles, aún estando en desventaja numérica. Y en cuanto a los enemigos, su única ventaja es precisamente su cantidad, pero poco a poco los enemigos lo van desgastando. Cuando Reynolds es lanzado contra el carruaje y escucha este estruendo, Alice sale al exterior preocupada por su esposo, pero Reynolds le deja claro que la herida que recibió aún no es muy grave, y además le recuerda que si los enemigos saben del poder que esconde, estarán aún más emocionados de llevársela con ellos. Dicho esto, le ordena a Arthur ir a buscar a su madre y marcharse lo antes posible, pero el chico se niega y dice que ya fue suficiente con luchar junto a ellos. Ante esto Reynolds aprovecha este momento para revelar que la madre de Arthur está esperando otro hijo, por lo que le pide al chico que use su fuerza para proteger a su madre y a su hermano pequeño. Y al ver esto, Arthur recuerda las veces que vio a su madre actuar de forma extraña, como si tuviera dolor o alguna molestia, y finalmente descubre la razón de todo esto, y entonces decide obedecer las órdenes de Reynolds, alejando a su madre de allí. Y al ver esto, el enemigo intenta perseguirlos, pero Reynolds lo ataca, impidiéndole llegar a su familia, y en este otros dos enemigos intentan correr tras Alice y Arthur,
pero Adam y Jasmine los matan a ambos con sus flechas. Y en el camino, mientras corre con su madre, Arthur recuerda su vida pasada como Rey Grey, el momento en que le quitó la vida a familiares ajenos y ahora se encuentra en la posición contraria, donde necesita defender la vida de su madre para que otros no se la quiten. En esto recuerda a aquel hombre que hizo matar a su familia por él y siente que esto le está pasando por una especie de karma. Y ya siguiendo el camino, es sorprendido por uno de los enemigos, que estaba jugando y lo atacó con magia. Rápidamente consigue sacar a su madre del camino, pero termina siendo golpeado, haciéndole caer en un abismo. Pero durante la caída, Arthur consigue atar su daga que estaba atada a una cuerda a la pierna del enemigo, consiguiendo tirar de él, a la muerte junto con él. Y durante la caída, Arthur entiende finalmente por qué aquel hombre le había rogado que perdonara la vida a su familia. Después de todo, él realmente estaba dispuesto a sacrificarse solo para que ellos pudieran vivir. Permaneció vivo, e incluso antes de la caída final, Arthur recuerda momentáneamente al hermano que estaba a punto de ganar, y siente que hubiera sido bueno permanecer vivo para asumir este papel de hermano mayor. Pero cuando abre los ojos nuevamente, Arthur despierta en un lugar extraño, cuando de repente una misteriosa criatura se acerca a Muel y lo saluda, llamándolo por su nombre. Y cuando le preguntaron por qué estaba allí en ese momento, en un lugar extraño, Arthur recuerda que hay algo aún más importante. En este caso, se dirige hacia el enemigo como si lo atrajera. La criatura lo aleja con un movimiento brusco, como si quisiera alejarlo, pero dejándolo con vida. Entonces, el ser le dice a Arthur que aún le queda un largo camino por recorrer, y además, la criatura le deja claro que es un aliado, no un enemigo. Dicho esto, toma unas frutas y las coloca frente a Arthur, quien intenta moverse para cogerlas, pero termina sintiendo un gran dolor debido al ataque anterior. Entonces, ella le dice que se alegre por haber sobrevivido, y al oír esto, Arthur deja de llorar y empieza a hablar con ese ser, como si quisiera hacerle algunas preguntas, pero la criatura se niega a responderle hasta que coma. Entonces, Arthur se encuentra sin otra opción y empieza a comer la fruta que ella le trajo. Y después de comer un poco de fruta casi sin masticar, Arthur pronto empieza a hacer preguntas y empieza a preguntar por sus padres y qué están haciendo. Y al oír esta primera pregunta, la criatura le informa que no puede salir de ese lugar, pero aún puede ver un poco más allá de esa zona oscura. Luego, proyecta una imagen afuera para que Arthur pueda ver a sus padres y dice que la familia del niño está a salvo. Después de todo, dejaron el lugar del combate hace unos días. Al descubrir que su familia está bien, Arthur llora de felicidad y agradece a esa criatura por haberle proporcionado esa información. En ese momento, la criatura que lo ayuda se presenta como Sylvia, lo que le da a Arthur la oportunidad de agradecerle diciendo su nombre. Y bueno, han pasado algunos días desde que Arthur fue salvado por Sylvia. Sus heridas finalmente sanan, y aunque estaba listo para regresar a casa, no pudo hacerlo tan pronto, ya que, según Sylvia, se encuentran en las afueras del bosque de Elshire, que a su vez es territorio de varios tipos de animales salvajes, además de tener una gran concentración de bandidos. Y aunque su partida puede ser algo difícil, Sylvia prepara un camino para que Arthur encuentre la manera de salir del lugar y reunirse con su familia. En este caso, necesita más tiempo para abrir una brecha dimensional que le permita salir e ir directo a su casa sin atravesar el peligroso bosque. Y mientras espera esto, Arthur recoge una ramita del suelo y comienza a practicar esgrima. Y a medida que pasa más tiempo en el lugar, se da cuenta de que Sylvia nunca le dijo nada sobre ella, ni si estaba luchando contra algo. Y aunque su aspecto pudiera haber parecido aterrador al principio, Arthur se acostumbró gradualmente a Sylvia y descubrió que, de hecho, siempre había sido una persona verdaderamente amable. Tras terminar su entrenamiento de esgrima, Arthur se sienta en una roca y comienza a concentrar su maná en su núcleo, dejando a Sylvia asombrada, pues ella tampoco imaginaba que, a tan temprana edad, pudiera desarrollar un núcleo de maná tan sólido. Entonces, Sylvia comienza a recolectar maná mientras usa magia, y al ver la escena, Arthur queda impresionado. Sin embargo, Sylvia le informa que las personas tienden a tener un concepto fijo de lo que es el maná. Por lo tanto, creen que recolectar y usar maná son cosas que solo pueden hacerse por separado, cuando en realidad muchas especies son capaces de hacer ambas cosas simultáneamente, como es el caso de los monstruos llamados bestias de maná. Habiendo explicado esto, Sylvia le pregunta a Arthur si le gustaría aprender esta habilidad, y él inmediatamente responde que sí, pero antes de enseñarle, le pregunta qué piensa hacer cuando adquiera este poder. Después de todo, si logra dominar esa habilidad, será aún más fuerte, y por lo tanto, deberá saber utilizar correctamente estos poderes.
Al escuchar esta pregunta más filosófica, Arthur piensa un poco más y termina recordando a los bandidos que hicieron daño a su familia. En esto, le responde a Sylvia, diciendo que traerá muerte a quienes intentaron acabar con la vida de su familia. Al oír esta respuesta llena de odio, Sylvia le da otro codazo a Arthur y dice que no piensa enseñarle nada a alguien con esa expresión de odio. Sin embargo, Arthur le recuerda que querer derrotar a los enemigos es algo muy natural, y en cuanto dice esto, Arthur recuerda que esta mentalidad de querer derrotar a sus enemigos fue lo que lo llevó a ser el rey más poderoso de su vida pasada. Y bien, Sylvia le informa que solo intenta llenar sus pensamientos matando gente, y que además, para ella, la ira y el odio son emociones que pueden dominarlo fácilmente, lo que lleva a Arthur a recurrir a la violencia extrema para resolver cualquier cosa. Y aunque es bueno dejar que este sentimiento de odio aflore, Sylvia deja claro que solo este sentimiento permanecerá si Arthur lo permite, y no quiere que la vida que salvó actúe de esa manera. Y al escuchar esta acertada reprimenda, Arthur siente como si Sylvia tuviera un resumen de quién era en su vida pasada, y con base en eso, lo está guiando hacia un mejor camino con su guía. Continuando con las preguntas, Sylvia le pregunta a Arthur qué piensa hacer cuando sea más fuerte que ahora. Arthur recuerda a su familia y amigos, y dice que usará este poder para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia afirma haberle dado la respuesta perfecta. Mientras tanto, otro ser de la misma especie se dirige hacia ella, prometiéndole que la rematará, impidiéndole escapar de sus garras. Y bueno, Arturo recibe un viejo recuerdo de su pasado como el Rey Grey, que por cierto, era solo una fachada, pues a pesar de ser rey, toda la autoridad política recaía en el Parlamento. Y, como los recursos y la tasa de natalidad de la nación disminuían, la única función del rey en esta situación era actuar como el autor de la guerra. Por lo tanto, se consideraba una máquina de matar. En este encuentro, Grey se reúne con Marlon, quien lo atiende con alegría, diciéndole que todas sus victorias trajeron riqueza y gloria al pueblo. Y aunque Marlon está entusiasmado con el desarrollo de esa guerra, Grey piensa todo lo contrario y dice que renunciará como rey. Y bien, volviendo al presente, Arthur finalmente domina la habilidad de Sylvia, y ella a su vez lo golpea con otro golpe, haciendo que el niño se esconda entre los escombros. Luego, le pide que no haga ruido. En ese momento, ese ser de antes, que estaba detrás de Sylvia, finalmente llega a la escena. Y al verlo, Arthur nota que se parece mucho a Sylvia, aunque parece tener un aura cruel. Y en cuanto a ese ser, se acerca a Sylvia y le pide que lo acompañe. Sin embargo, ella se niega, y entonces, el enemigo usa su fuerza para intentar obligarla. Y entonces, le dice que se rinda rápido, porque seguir resistiéndose solo acortará su vida. Al oír esto, Sylvia le dice lo mismo a su enemigo, y luego se transforma en un ser de luz blanca, y lo golpea con uno de sus hechizos más poderosos. Ante esto, el enemigo le recuerda que recurrir a ese tipo de magia le costará caro. Sin embargo, Sylvia dice que no le importa nada más. Después de todo, ya ha vivido la vida feliz que deseaba, y por eso está dispuesta a morir si es necesario. De repente, el enemigo encuentra una oportunidad para intentar atacarla, pero en ese preciso instante, Sylvia detiene el tiempo y llama a Arthur para que se acerque, momento en el que le pregunta si tiene un rostro más amable. Y al verla, Arthur dice que ella parece siendo un dragón, el nombre mitológico que los humanos suelen usar para seres como ella. Y bueno, mientras charlaban, Sylvia decidió apresurar las cosas y abrió un portal para que Arthur pudiera salir de allí. Aunque no logró abrir un portal a un lugar más alejado de ese peligroso bosque, Sylvia creyó haberle enseñado a Arthur lo necesario para sobrevivir en ese lugar hostil. Pero antes de que se fuera, Sylvia le pidió de nuevo que le dijera cuál era su propósito con todo ese poder, y Arthur respondió que lo usaría para proteger a sus seres queridos. Al oír esto, Sylvia se tranquilizó un poco y le dijo que tenía algunos regalos para darle antes de que Arthur se fuera. Además de los regalos, Sylvia le hace unos tatuajes en los brazos y le dice que comprenderá su significado cuando llegue el momento. Después de todo esto, se despide del pequeño Arthur, quien a su vez se entristece por partir tan pronto. Sylvia responde que podría haberlo enviado de vuelta a casa antes, pero que quería quedarse a su lado un poco más. Al oír esto, Arthur le pregunta por qué lo hizo, y Sylvia responde que le gustaba vivir allí con él. Al oír esto, Arthur rompe a llorar de emoción y dice que se siente impotente por no haber podido protegerla, incluso después de todo lo que ella le enseñó. Pero al verlo culparse por ello, Sylvia deja claro que este ya era su destino inevitable. Sin embargo, Arthur dice que, independientemente de lo que sea, ya sea un dragón o un monstruo, ahora la considera parte de su familia. Y con eso, Arthur entra al portal para irse, pero en un acto reflejo se vuelve hacia Sylvia y le pide que lo acompañe.
Sin embargo, Arthur es absorbido por el portal antes de que pueda alcanzarla. Justo después, Sylvia hace que el tiempo vuelva a la normalidad, y entonces, el golpe que el enemigo le había lanzado finalmente la alcanza, fingiendo haber muerto a causa de ese ataque. Pero al ver esta escena, el enemigo camina hacia ella y le dice que ese simple golpe jamás la mataría. Ante esto, Sylvia aprovecha la distracción del enemigo y lo mata con un destello de magia. Luego, habla por última vez con Arturo, pidiéndole que transforme gradualmente el mundo que lo rodea en un lugar más feliz. Después de todo, sabe que fue el rey más fuerte de su vida pasada, por lo que cree que es capaz de hacerlo, y le pide a Arturo que no permita que su corazón se llene de odio e ira. Y bien, Arthur es enviado a una zona boscosa y al levantarse, mira rápidamente hacia atrás, como si hubiera visto acercarse a un enemigo, dejándolo sin mucho tiempo para pensar. Después de todo, algo está cerca. Y al notar que hay gente alrededor, Arthur monta la guardia y corre hacia el lugar donde escuchó el eco de la voz. Allí, encuentra a un grupo de bandidos que capturan a un chica elfa en el bosque, y luego, uno de los bandidos comenta el valor que ese elfo traerá a sus bolsillos cuando lo vendan. Y en cuanto a su jefe, el tipo simplemente les dice a todos que sigan adelante hasta el final del bosque. Y, mientras tanto, Arthur se queda, desde lejos observando todo eso, situación, y se da cuenta de que esos hombres pretenden vender a la niña como esclava. Y al recordar que esta misma situación le ocurrió a su familia, Arthur empieza a enojarse, pero se controla al recordar que Sylvia le pidió que no dejara que el odio consumiera su corazón, así que empieza a perseguir el carruaje de los bandidos, con la intención de llevarlos al primer asentamiento humano para que Arthur puede denunciarlos. Pero en medio del viaje, uno de los hombres sugiere abusar de la elfa antes de venderla, ya que cree que sería un desperdicio venderlo sin aprovecharlo en absoluto. Y cuando se da cuenta de que no hay garantía de que la niña salga ilesa, Arthur comienza a prepararse para el combate. Y tan pronto como ve a los lobos de los bandidos siendo tan obedientes, Arthur nota que parecen estar controlados por magia, y luego decide usar a los lobos de los bandidos contra ellos. En esto, Arthur lanza piedras hacia el monstruos, haciéndolos quedarse inquieto. Y oyendo a los lobos gritando, uno de los bandidos comienza a patearlos, en un intento de hacerlos callar y evitar que atraigan a los monstruos del bosque. Al ver al hombre en una posición vulnerable, Arthur aparece por sorpresa y remata al bandido. En ese momento, otro bandido se da cuenta de que su compañero tarda demasiado y va a ver qué ha pasado, cuando de repente, Arthur también lo sorprende. En ese momento, un tercer bandido llega al lugar y, al igual que sus amigos, también es atacado por Arthur. Sin embargo, logra escapar con vida y advierte a los demás bandidos que una niña bruja los está atacando. Al oír esto, el líder del grupo se acerca a Arthur y le dice que no piensa acabar con él, ya que el chico es prácticamente una gallina de los huevos de oro. Le dice entonces que lo acompañe, pues cree que el chico traerá incluso más dinero que el elfo. Arthur se resiste, pero acaba recibiendo una patada que le da de lleno en el pecho, y luego de dejarlo tendido en el suelo, el líder tira a Arthur del pie y le dice que se rinda. Después de todo, no tiene la fuerza suficiente para derrotarlo. Sin embargo, Arthur logra usar su magia de fuego para quemarlo. Ante eso, el tipo se da por vencido en intentar atraparlo con vida, y en su lugar, simplemente venderá el cadáver de Arthur a algún bicho raro que disfrute coleccionando cuerpos. Sin embargo, Arthur se las arregla para actuar con mayor rapidez, apuñalando al líder en la cabeza. Tras ello, se dirige hacia el último bandido que queda, y lo oye suplicar perdón. Al oírlo, Arthur les recuerda que la elfa que secuestraron también les pidió perdón, pero su petición no fue concedida. Dicho esto, Arthur remata al último bandido y se dirige a la elfa para liberarla. Entonces, se da cuenta de que Arthur tiene un brazo herido y se preocupa por él, pero el chico dice que no es nada grave. Y en cuanto dice esto, Arthur se da cuenta de que es la primera vez que tiene contacto con alguien de su edad. Después de todo, hasta entonces, solo había interactuado con sus padres y aventureros mayores. Y bueno, cuando recuerda que dejó los cadáveres de los bandidos expuestos, Arthur corre a cubrirlos y dice que hay cosas que los niños no pueden ver. Pero al oírlo hablar así, la elfa le recuerda que él también es un niño, igual que ella, ante lo cual Arthur se avergüenza, pues ella tiene razón. Y entonces, la niña pregunta qué les pasó exactamente a esas personas malvadas que la secuestraron. En esto, Arthur miente, diciendo que él acaba de sufrir un desafortunado accidente, pero le pide que no se preocupe, pues su seguridad es lo más importante. Dicho esto, Arthur se da la vuelta para continuar su camino, pero antes de que pueda irse,
El elfo lo detiene y lo mira con la mirada de alguien que pide no ser abandonado. Ante esto, Arthur explica que necesita regresar con su familia y dice que los bandidos que la capturaron ya no la perseguirán, así que puede volver a casa sin temor a nuevos peligros. Pero al notar que ella aún necesita su ayuda, Arthur cede y decide ayudarla. Antes de irse, ella le pide que libere a los lobos de los bandidos, pues morirán si siguen en esa situación. Ante esto, Arthur dice que deben dejar atrás a estos monstruos, ya que corren el riesgo de ser atacados si liberan a los lobos. Sin embargo, la elfa le recuerda que esos lobos estaban bajo el control de aquellos hombres de antes, por lo que cree que ya no los atacarán. Al oír esto, Arthur libera a los lobos, quienes se marchan del lugar sin atacarlos, tal como había dicho la elfa. Después, ambos finalmente emprenden el camino hacia su casa, y entonces Arthur recuerda que aún no sabe su nombre, y la chica se presenta como Tessia Eralith. Tras presentarse, Arthur le sirve algo de comer a Tessia para que puedan continuar su largo camino. Pero en cuanto la chica huele la comida, duda un poco en comer. En ese momento, Arthur se da cuenta de que la chica es muy diferente a él en ese aspecto. Después de todo, para él, la comida es solo un medio para nutrirse y no morir. Tessia, por su parte, come la carne seca hervida de Arthur, pero se queja diciendo que le gustaría algo más dulce. Dicho esto, le pregunta qué hacía en el bosque de Elshire, y él le explica que acaba de separarse de su familia. Al oír esto, Tessia también habla un poco más de su familia y de Elenoir, su lugar de origen. En este caso, pasa más tiempo con sus abuelos, ya que los padres de Tessia están muy ocupados. Y bueno, durante el viaje, Arthur se da cuenta de que el lugar donde vive Tessia parece estar más lejos de lo que imaginaba. De repente, unos insectos brillantes empiezan a acercarse. Arthur pregunta más sobre ellos, y Tessia comenta que estos insectos son muy comunes en Elenoir. Después de todo, los lugareños suelen usarlos para marcar el camino. Dicho esto, coloca uno de los insectos brillantes en la oreja de Arthur, como si fuera un pendiente, pero poco después, el insecto sale volando y luego caminan de nuevo hacia Elenoir. Durante el viaje, Tessia le informa que entrenará en casa de su amo en cuanto su hermana despierte, por lo que anhela que ese día llegue pronto. Al oír esta extraña forma de enseñar, Arthur le pregunta si asistirá a algún tipo de sistema escolar, pero al oír este término desconocido, Tessia no lo entiende, y Arthur simplemente le dice que olvide lo que dijo. Al caer la noche, Arthur le prepara una tienda de campaña a Tessia y le dice que se quedará afuera para vigilar el lugar. Tessia menciona la prohibición de su abuelo de acostarse con chicos, pero le deja claro que se lo guardará en secreto. Pero al oír esto, Arthur dice que está bien. Después de todo, todavía no tiene sueño. Aún así, Tessia demuestra que le da miedo estar sola, así que le pide que vigile la tienda con ella. Y además, le dice que la lleve consigo por si necesita salir de la tienda por cualquier motivo. Dicho esto, Arthur le pide que se concentre. Mientras dormía, ella continuó hablando con él y le dijo que había escuchado que los humanos eran más pervertidos y les gustaba tener muchas esposas. Pero al oír esto, Arturo dice que probablemente también haya varios elfos igual de pervertidos. Y además, explica que los pocos hombres con muchas esposas son solo aristócratas. Y bueno, al día siguiente, mientras siguen su camino, Arturo se da cuenta de que Tessia ya se ha acostumbrado a él, hasta el punto de que incluso ha olvidado el secuestro que sufrió unos días antes, y al continuar, comienza a sentir un dolor enorme que emana de su punto de maná, y al verlo en ese estado, Tessia se apresura a buscar plantas que puedan ayudarlo. Pero con el paso del tiempo, el dolor de Arthur no se detiene, hasta que, de repente, se le acerca uno de los lobos a los que ayudó. En este caso, el lobo se acerca a él para darle un animal que había cazado, como agradecimiento por haberlo salvado a él y a los otros dos lobos. Tras comer la carne que les dio el lobo, regresan a la tienda, donde Tessia le cuenta una historia que contaba su abuelo, pero mientras sigue hablando, Arthur siente que le pesan los párpados y se queda dormido sin querer. En ese momento, Tessia le pregunta si está prestando atención a la historia. Sin embargo, Arthur no le responde, y al día siguiente, sigue sintiendo el dolor en su punto de maná, pero se lo oculta a Tessia, para no preocuparla por su condición. Mientras camina, se lamenta de tener un cuerpo tan infantil y débil, y cuando Tessia comenta la cercanía que han desarrollado estos días, le pide poder llamarlo Art, una abreviatura cariñosa de su nombre. Al oír esto, Arthur le permite llamarlo como quiera, pero al notar su tono tan seco, no confía en sus palabras, y Arthur exagera, diciendo que puede llamarlo cariñosamente, aunque no sea digno de tal honor, pues solo es un campesino del pueblo. Y al oír esta nueva forma de hablarle, Tessia
se enfada aún más, porque siente que está siendo irónico, que está haciendo una broma sobre su tío. Al oír esto, Arthur se niega a aceptar el insulto y le recuerda que es una llorona, que no se atreve a ir sola al baño. Al verlo echarle esto en cara, Tessia dice que se siente mal por él. Después de todo, ya estaba decidida a tratarlo como a uno de sus amigos. Dicho esto, los dos continúan su camino, cuando de repente ven un árbol brillar, ante lo cual Arthur pregunta qué es. Sin embargo, Tessia entra por el portal y le extiende la mano a Arthur, diciéndole que por fin han llegado al destino que buscaban. Tras llegar a Elenoir, ambos son sorprendidos por un grupo de elfos, quienes acuden al lugar tras descubrir el uso de un portal de teletransportación cerca de ellos. En este, los elfos capturan a Arthur en cuanto ven que es humano. Al encontrarse en esa situación, Arthur se arrepiente de no haberse dado cuenta de dónde estaba antes, al involucrarse, después de todo. Era obvio que Tessia lo llevaría al reino élfico. Ante esto, los guardias bajaron a Arthur y se prepararon para matarlo. Pero antes de que pudieran avanzar, Tessia ordenó a los hombres que lo detuvieran. Ante esto, uno de los elfos le recordó que Arthur era un humano violento y que causaba problemas a los elfos. Sin embargo, Tessia le aseguró que Arthur era diferente a los demás, considerando que él la salvó. Pero en cuanto oye esto, el elfo comprende que Arturo solo fingió salvar a Tessia para lavarle el cerebro. De repente, en medio de la discusión, aparece el abuelo de Tessia y les dice a los elfos que dejen en paz a Arturo. Dicho esto, el hombre se presenta como Virion Eralith, antiguo gobernante del reino de Elenoir, y agradece a Arturo la ayuda que le brindó a su nieta, la princesa de Elenoir, Tessia. Y cuando descubre que la niña es en realidad una princesa, Arturo se asombra. Después de todo, nada en ella le hacía pensar que pudiera ser una persona de tan alto estatus. Y bien, en medio de la conversación, los padres de Tessia aparecen, felices de ver a su hija a salvo. Al ver que hay un humano en el lugar, el padre de Tessia pregunta qué hace allí y ordena a los guardias que arresten a Arthur de inmediato. Pero al oír esto, Virion dice que impidió que los guardias actuaran en este caso, porque, aunque Arthur sea una criatura salvaje, trajo a Tessia de vuelta con ellos, por lo que cree que no sería correcto simplemente ejecutarlo. Al oír esto, Tessia refuerza la petición de su abuelo, ordenando a los guardias que no le hagan nada malo al humano que la salvó. En cambio, sugiere que Arthur sea recibido en el castillo con la mayor cortesía posible, pero al ver que pretende llevar a un humano al castillo élfico, el padre de Tessia se opone inicialmente, pues le parece muy extraño, pero, obligado por Tessia, termina cediendo. Entonces, la chica toma a Arthur del brazo y lo lleva al centro de Elenoir, el lugar donde suelen vivir los elfos. Mientras recorre el lugar, Arthur observa cada detalle y se da cuenta de que todo coincide con lo que ha leído en los libros. Por eso, se siente privilegiado de ver una civilización como esta con sus propios ojos, en lugar de leer sobre ella en algún lugar. Y cuando vuelve a mirar a Tessia, Arthur recuerda cierta expresión que puso cuando los guardias lo capturaron, y entonces se pregunta qué significa realmente esa expresión. Pero al pensarlo, siente de nuevo ese mismo extraño dolor de antes, y tampoco sabe qué podría ser. Y bien, al regresar al castillo, Tessia es recibida por sus empleados, quienes se sienten aliviados de verla de vuelta. Tessia, por su parte, presenta a Arthur a todos, y lo describe como su salvador, por lo que les pide que le brinden la mejor hospitalidad posible. Pero al notar la expresión de preocupación en los rostros de sus empleados, Tessia deja claro que Arthur no es un ser humano malvado como los demás, y al escuchar su explicación, poco convincente, Arthur sigue angustiado por la reacción que la gente pueda tener, por lo que pide poder explicar con más detalle qué sucede exactamente. Entonces, el padre de Tessia lo llama a una habitación para tener una reunión privada. En cuanto empieza a hablar, Tessia se da cuenta de que Arthur es el único de pie, así que le pide que se siente. Entonces, la chica decide pedir té y pasteles para poder conversar con más tranquilidad. Tras ser atendida debidamente, el padre de Tessia reanuda la reunión, presentándose como Alduin Eralith, el actual rey de Elenoir, y a su lado está Merial Eralith, su esposa y reina de Elenoir. Al escuchar su presentación, Arturo afirma ser ciudadano del humilde reino de Sapin y, debido a su estatus, afirma que jamás podría tener una audiencia con el rey de su pueblo, y mucho menos con el gobernante de los elfos, por lo que se siente honrado de tener esta oportunidad. Al observar su cortesía, Alduin afirma que fue muy cortés para una persona de origen humilde, y aunque Arturo sabe que se excedió, quiere actuar con la mayor madurez posible para evitar ser tratado como
como un niño durante la reunión, logrando así generar más autoridad. Bueno, tras escuchar todo esto, Alduin le dice al chico que empiece a hablar de lo sucedido. En este, Arturo explica cómo fue separado de su familia tras la emboscada de los bandidos, pero omite algunos detalles que considera importantes. Y en cuanto llega a la parte donde secuestran a Tessia para venderla como esclava, Arturo es interrumpido por Alduin, quien empieza a gritar furioso, diciendo que siempre supo de la participación de humanos bárbaros en la desaparición de su hija. Pero al oír esto, Arturo pide permiso para discrepar con el rey y afirma que, de hecho, los traficantes de esclavos son una profesión, no una raza. Virion, por su parte, pregunta qué hizo Arturo para salvar a la princesa, considerando que es solo un niño. Ante esto, Arturo revela que, además de ser un niño, también es un hechicero, y que usó solo su magia para acabar con los traficantes y salvar a Tessia de ser vendida como esclava. Pero al oír esto, uno de los guardias duda de Arturo y afirma que un niño como él jamás podría lograr semejante hazaña. Dicho esto, el guardia profundiza en sus deducciones, afirmando que Arturo engañó a Tessia para infiltrarse en el reino élfico. Al oír esto, Virion le dice al guardia que deje de hacer acusaciones infundadas, y Tessia, en cuanto a ella, le asegura que Arturo no miente. Después de todo, fue capturada por hombres malvados. Ante esto, Alduin decide confiar también en Arturo. Entonces, Arturo le pide que lo lleve de vuelta a Sapin, el reino de donde proviene. Al oír esto, Alduin se opone a la idea de ayudar a un humano, incluso si se trata de Arturo. Después de todo, aún alberga esos pensamientos de rivalidad contra los humanos. Arthur dice entonces que está exhibiendo el mismo comportamiento hostil que atribuye a los humanos, lo que hace que Alduin reflexione un momento sobre sus acciones. Le explica que el portal de teletransportación al reino de Sapin solo es accesible para el Consejo de Gobernantes de las Tres Razas, que se celebra cada 7 años. En cuanto a la próxima apertura del portal, Alduin le informa que solo ocurrirá dentro de 5 años. Por lo tanto, cree que la manera más efectiva de devolver a Arthur a su ciudad natal es enviar soldados para escoltarlo de regreso a Sapin. Tras la reunión, Arthur se da una ducha, donde siente que el dolor aumenta aún más, así que decide salir a respirar fuera de casa, con la esperanza de aliviarlo al menos un poco. Al ver a Tessia y a sus padres, Arthur recuerda a los suyos, y aunque sigue preocupado por su paradero, está seguro de que lograron escapar sanos y salvos de los bandidos. Por ahora, Arthur solo espera encontrarlos para que vuelvan a sonreír, como sonrieron los padres de Tessia al ver a su hija de vuelta en casa. Y bueno, al salir del balcón, Arthur es sorprendido por Tessia, quien se dirige a él para pedirle disculpas por la forma grosera en que fue tratado un día. Sin embargo, Arthur ignora todo lo que escuchó y dice que esto demuestra que estaban muy preocupados por ella, así que le pide que siga comportándose como la princesa consentida que es, dejando que sus padres la sigan consentiendo. Al oír esto, Tessia se enfada al verlo jugar con ella y dice que, en cuanto sus padres lo vuelvan a ver, tratarán a Arthur igual que los suyos la tratan a ella. Pero al oír esto, se pregunta si sus padres realmente se alegrarán de volver a verlo. Después de todo, fueron atacados por su culpa, y por eso Arthur siente que no deberían lamentar su ausencia. Al oírlo decir esto, Tessia lo corrige y dice que sus padres están ciertamente tristes por no poder verlo, porque incluso ella está triste por su partida, aunque Arthur aún no se ha ido. Y de repente, en medio de la conversación, los sorprenden esas moscas luminosas de antes, que iluminan todo el lugar. Y al mirar hacia el centro de ese resplandor, Arthur ve la imagen de sus padres, y Tessia sentada allí, admirando las moscas y flores brillantes del lugar. En ese momento, Arthur recuerda de repente la expresión de la chica cuando lo atraparon los guardias, y aún no entiende por qué lo miró así. Y bueno, al darse cuenta de que ha estado luchando contra su propia sombra del pasado, Arthur se disculpa con Tessia por haber dicho que no le gustaban esos insectos brillantes en aquel entonces, porque ahora ha cambiado de opinión por completo y dice que también le gustan. De repente, Arthur siente un golpe acercándose a Tessia y la protege. Pero en cuanto descubre quién fue el responsable del ataque, se sorprende al descubrir que se trata de Virion, el abuelo de la niña. Ante esto, Arthur empieza a gritarle al hombre, preguntándole por qué intentó matar a su propia nieta, pero Virion responde que esos insectos de luz que lanzó en su dirección jamás matarían a nadie. Dicho esto, Virion observa que la defensa y la respuesta de Arthur al ataque fueron instantáneas, por lo que cree que el niño realmente debió haber sido capaz de luchar contra los traficantes de esclavos. Al ver eso, Tessia le dice a su abuelo que deje de molestar a Arthur y reitera que no es el tipo de humano que odian.
Pero al ver que Tessia se equivocó, Virion dice que jamás iría allí solo para molestar al chico. En este caso, solo le interesa poner a prueba su fuerza al máximo. Después de todo, hacía tiempo que no conocía a nadie interesante. Dicho esto, le entrega una espada a Arthur y aparta a Tessia, poniéndola a salvo. Al ver esto, Arturo comprende que lo está retando a una pelea, así que va tras Virion. Pero incluso usando su maná para aumentar su velocidad, le resulta difícil seguirle el ritmo a su oponente, ya que Virion es mucho más rápido. De repente, en medio del combate, Virion destruye la espada de Arturo, golpeándola solo una vez, y al encontrarse sin armas para continuar la lucha, Arturo comienza a usar su magia para atacarlo, y finalmente logra asestarle un golpe, dejando al señor sorprendido, pues no imaginaba que Arturo pudiera golpearlo tan fácilmente. Con eso, decide comenzar la segunda ronda del duelo. Pero al oír esto, Tessia llama la atención de Virion, diciéndole que deje de ser tan duro con el chico. Sin embargo, Virion dice que si se lo toma con calma, quien saldría perdiendo sería él mismo. Y al verlo sobreestimarlo tanto, Arthur le agradece el cumplido, y Virion, por su parte, lo invita a convertirse en su aprendiz. Pero en cuanto escucha esto, el chico cae al suelo, sufriendo el mismo dolor que antes. Ante esto, Virion se da cuenta de que Arthur ha heredado la voluntad bestial, y dice que la única forma de salvarse de la probable muerte que esta condición le traerá es convirtiéndose en su aprendiz. Y durante la noche, Arthur sueña con una neblina negra, da forma a su ansiedad por las recientes obligaciones que ha adquirido. Ante esto, Tessia lo despierta, pidiéndole que se levante. Sin embargo, Arthur, aún dormido, cierra los ojos y le pide dormir un poco más. Sin embargo, confunde a Tessia con el monstruo de su pesadilla, lo que la enfurece. Entonces, lo sacude de nuevo y le informa que su abuelo ya lo espera. Mientras tanto, el padre de Tessia discute con Virion, diciendo que la tierra de los elfos nunca debería albergar a un humano durante tanto tiempo, ya que eso contradice totalmente las tradiciones de la raza. Sin embargo, Virion dice que piensa seguir con Arthur. Después de todo, le gustaba mucho el chico, y para él eso ya es razón suficiente. De repente, Tessia entra en medio de la discusión. Al ver a su padre oponerse a la idea de Virion de dejar que Arturo viva en el reino élfico, lo reprende y le recuerda que Arturo fue el responsable de salvarle la vida. En este punto, el padre de Tessia deja claro que agradece que el chico haya hecho esto por su hija. Sin embargo, sigue oponiéndose a que Arturo viva en paz en su reino. Virion, por su parte, interrumpe la conversación diciéndoles a Arthur y Tessia que suban al carruaje de inmediato. De camino, Arthur pregunta cuánto tardarán en llegar al amigo de Virion, pero lo pregunta llamándolo abuela, lo que deja a Virion un poco avergonzado. Durante la conversación, Tessia termina desmayándose en el hombro de Arthur, tras haberse despertado muy temprano ese día. Virion acaricia suavemente el rostro de Tessia y le dice que, al ser la única heredera al trono, ha vivido una vida muy aislada, lo que le ha llevado a forjar amistades superficiales, y por eso Tessia no suele acercarse a la gente con tanta facilidad. Sin embargo, Virion ha notado que Arthur es diferente a ella. Después de todo, cuando está con él, Tessia siempre sonríe con naturalidad. Dicho esto, Virion agradece a Arthur por devolverle a Tessia una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Y al oír esto, Arthur se siente honrado de recibir el agradecimiento de un adulto que, incluso frente a un niño, no tiene reparos en agradecerle cuando ve que Arthur tiene algún mérito. Y, teniendo en cuenta esta característica, Arthur cree que puede confiar plenamente en Virion. Y bueno, tras unos minutos de viaje, finalmente llegan al lugar acordado. Al llegar a la casa del amigo de Virion, Arturo siente curiosidad por saber quién es esa persona, tan importante hasta el punto de recibir la visita de un rey. De repente, Virion empieza a patear la puerta, ordenándole a la persona que está dentro que abra, y entonces una señora le abre la puerta en las narices y le dice que deje de gritar. Tras abrir la puerta, Virion presenta a la dama como la hechicera Rhynia Darkazan, una vieja amiga suya con habilidades únicas. Al oír esto, Arthur deduce que no posee hechizos de los 4 elementos normales, sino de algún otro elemento desconocido, igual que Alice. En cuanto a Rhynia, les dice a todos que entren de inmediato. Arthur, aún sin comprender lo que sucede, se pregunta si realmente recibirá ayuda de esa señora. Entonces, Arthur decide ser más directo y habla del hechizo que ella posee para contactar con sus padres. Al oír esto, Rhynia dice que es lo que llaman una clarividente, pero se da cuenta de que él no está allí necesariamente para saber algo sobre el futuro, sino para contactar con sus padres, así que le pide que mire el cubo de agua que tiene frente a él.
Y mientras baja la cabeza para mirar el agua desde el cubo, Rhynia comienza su magia y le dice que imagine a sus padres con el mayor detalle posible para que su mensaje se transmita mejor. Y al visualizar a sus padres, Arthur empieza a centrarse mejor en sus características. Y mientras tanto, Reynolds y Alice recuerdan la emboscada que sufrieron cuando aún tenían a Arthur. Y entonces, Reynolds comienza a culparse por lo que le pasó a Arthur, ya que cree que todo podría haber terminado de manera diferente si no hubiera enviado al niño a proteger a Alice y al bebé. Al oír esto, Alice también intenta culparla de lo sucedido, pero al final ambos lloran juntos, lamentando la posible muerte de su hijo, hasta que, de repente, Arthur logra contactarlos y les revela que está vivo y que los elfos del reino de Elenoir lo cuidan. Además, le han informado que los está contactando mediante una magia misteriosa. Y aunque quería regresar cuanto antes, Arthur se disculpa por no poder hacerlo tan pronto. Después de todo, necesita tratar un problema en su cuerpo, por lo que le tomará más tiempo regresar a casa. Para tranquilizarlos aún más, Arthur les pide que no se culpen por lo ocurrido. Al fin y al cabo, él habría tomado esa medida para salvar a Alice y al bebé, incluso si no se lo hubieran pedido. Tras transmitirles los mensajes que necesitaba, Arthur dice que no sabe cuándo podrá volver a contactarlos. Sin embargo, les pide a sus padres que no se preocupen por su situación ahora que saben que está bien. Dicho esto, Arthur corta el contacto y rompe a llorar de emoción al ver que sus padres están bien. Y en cuanto se seca las lágrimas, Arturo se vuelve hacia Virion y le pide que lo acepte como alumno. Pero en otro momento, el padre de Tessia vuelve a meterse en problemas con la idea de retener a Arturo en el reino élfico. Tessia sigue luchando por el niño y dice que si expulsan a Arturo, incluso después de que la haya salvado, los elfos quedarán como desagradecidos. Al oír esto, su padre vuelve a ceder, pero deja claro que no tolerará ninguna maldad que Arturo pueda cometer. En cuanto a Virion, le recuerda que Arturo estará bajo su tutela, así que, si algo ocurre, Virion dice que asumirá la responsabilidad. Y bueno, al encontrarse con Arturo, el padre de Tessia se disculpa por todas las groserías que le cometió y dice que haber estado en el trono tanto tiempo debe haberlo vuelto muy terco y obstinado, así que le da la bienvenida al reino de los elfos. Y cuando, de repente, se da cuenta de que el rey lo trata de esta manera tan diferente, Arturo sospecha, pero pronto comprende que el rey es demasiado blando con su propia hija y no puede enfrentarse a su padre. En cuanto a Tessia, lleva a Arturo a ver Elenoir más de cerca, y entonces Arturo comienza a observar cada detalle de esa ciudad. Después de todo, es la primera vez que ve una civilización élfica en su vida, y en medio de todo ese alboroto, Arturo se topa con un elfo, quien empieza a quejarse, diciendo que el chico la contaminó con gérmenes humanos. Ante esto, el joven va más allá, y dice que, aunque Arturo se ha ganado la simpatía del rey Virion, ese lugar sigue siendo inapropiado para los humanos. Entonces, otros elfos se acercan, y se ponen del lado del chico, diciéndole a Arturo que regrese a sus tierras. Y viendo a aquellos niños insultándolo, Tessia le pide a Arthur que ignore todo lo que estos niños le dicen. Ante esto, el elfo de antes le aconseja que deje de juntarse con una humana. Después de todo, aunque ella sea la princesa, esto acabará afectando su reputación, y en consecuencia, los elfos ya no la tomarán en serio. Dicho esto, el chico se presenta como Feirid Ivsar II y se ofrece hasta acompañarla, pero ella rechaza su compañía. Por su parte, Arturo demuestra que ya lo conoce por su nombre, lo que lo halaga. Ante esto, Arturo empieza a tratarlo con un respeto exagerado, y entonces Feirid se da cuenta de que, desde el principio, Arturo solo estaba siendo sarcástico, así que lo reta a duelo. Al oír esto, Tessia deja claro que Arturo es discípulo de Virion, lo que lo convierte en un oponente bastante peligroso. Pero incluso al oír esto, Feirid dice que está dispuesto a continuar la lucha. Después de todo, ha aprendido a no tolerar ningún insulto, sin importar quién lo haya herido. Dicho esto, desafía de nuevo a Arturo y le pregunta si piensa huir, porque de ser así, acabará manchando la imagen de su mentor. Ante el repentino desafío, Arturo guarda silencio, y entonces Reirith interpreta este silencio como si hubiera aceptado el desafío. Entonces, ambos se preparan para el combate mientras los elfos circundantes observan la lucha a distancia. La princesa, por su parte, actúa como jueza del combate. En cuanto baja la mano, Feirid empieza a subir y sugiere que Arturo comience su última plegaria.
ella. Pero Arturo simplemente desmonta a Feyrith de un solo golpe, sorprendido de haber golpeado al chico con tanta fuerza. Después de todo, hizo todo lo posible para evitar que la situación llegara a ese punto. En cuanto a Tessia, lo jala de nuevo para que puedan seguir caminando por la ciudad como lo hacían antes de que Feyrith lo arruinara todo. Y cuando se detienen a descansar, Tessia le pregunta si está listo para empezar a entrenar al día siguiente. Y Arthur, a su vez, responde que sí. Después de todo, ya ha pasado por mucho para llegar allí, así que no piensa rendirse pronto. Y al verlo tan emocionado, Tessia le deja claro que también hará todo lo posible por no quedarse atrás. Dicho esto, Tessia siente un rugido en el estómago, incluso después de haber comido, y luego llama a Arthur para que coma algo más. Y bueno, al día siguiente, Arthur finalmente comienza a entrenar con Virion, y con el paso de los días, nota que el tiempo en ese reino parece volar mucho más rápido que en la civilización humana. Y, aunque ha crecido y evolucionado como guerrero, Arthur siente que ha tenido que afrontar muchos desafíos en el camino, sin mencionar el dolor en su núcleo de maná, que ha seguido impidiéndole avanzar. Además, Arthur siente que el camino se vuelve cada vez más difícil a medida que progresa, pero sigue adelante, convencido de que le espera un futuro emocionante. Y bueno, 3 años después, Tessia intenta despertar a Arthur, llamándolo 3 veces seguidas, pero este solo emite un gruñido cansado y permanece tumbado. Ante esto, Tessia decide recurrir a la magia, usando su pie para obligarlo a despertar. Y cuando siente su poder en los pies, Arthur empieza a gritar de dolor y dice que podría haber sido un poco más delicada al intentar despertarlo. Ante esto, Tessia le recuerda que al principio intentó ser más amable con él, pero que terminó desistiendo al ver que no se levantaba solo. Amigo mío, ahora las cosas van bien. Ya empezarán a ponerse buenos, o sea, cada vez mejores. Así que recuerden dejar ese like y suscribirse, porque aquí les estaré trayendo la continuación. Nos vemos en el próximo video. Fui.